El curandero. Finales de los años 50, en la provinciana y pueblerina Colombia de esa época. En ese tiempo, más del 70% de la población del país vivía en las áreas rurales y un poco menos del 30% habitaba en las ciudades. Colombia era un país rural. El lugar, un pueblito llamado Fontibón, hoy pegado a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. En esa época, cuando los servicios médicos escaseaban, como había pocos médicos, la gente, las personas buscaban a los curanderos o sanadores, personajes, hombres o mujeres que sin ser brujos o chamanes, contribuían de una u otra manera a mejorar o alentar a las personas. En esos tiempos, en el municipio de Boyacá, aledaño o cercano a Fontibón, en una vereda había una pequeña hacienda, y en la hacienda, en ese momento de la historia, la señora estaba dando a luz. El parto se complicó, se puso muy difícil, pues el bebé, dentro de la barriguita de la mamá, se había girado. La partera, que era lo que se usaba en ese entonces, ordenó que fueran a Fontibón a buscar al doctor Hernández, un curandero muy conocido en la región. Ante la premura, el esposo de la señora parturienta, el dueño de la pequeña hacienda, montado en su carro, se desplazó a Fontibón, y allí, al llegar al pequeño y humilde consultorio que tenía el profesor Hernández, le contó de la emergencia. Entonces, el señor Hernández le pidió que se retirara, que saliera de la habitación. Ya fuera, frente a una puerta antigua que tenía vidrios y permitía ver el pequeño consultorio desde afuera, el hacendado vio cómo el profesor Hernández se sentaba en un sillón viejo y acolchado, y allí, agachando la cabeza, se quedó quieto. Media hora después, el profesor Hernández se levantó de la silla y fue hacia él. Le dijo al esposo afligido que regresara a su casa, que todo había salido muy bien, que fuera a conocer a su hija. El hacendado aterrado le preguntó una y otra cosa, pero el profesor solo respondía: Vaya, vaya, vaya a su casa. Al regresar a su hacienda, conoció a la hija. Entonces le contaron que hubo un momento en que su esposa, en la dificultad del parto, se quedó totalmente quieta. Respiraba, tenía los ojos abiertos y era consciente, pero cosa extraña, no sentía dolor alguno. Le contaron que en ese momento todos vieron cómo la barriguita de la señora se movía, y que de un momento a otro, y luego de un ratico, sin dolor, ni quejas ni contracciones, asomó un recién nacido. Era una niña. Ese mismo día la señora se recuperó, y el hacendado no podía creer lo que había sucedido. La partera y la mujer de la casa que ayudaba a la dueña le aseguraron que todo había ocurrido como se lo contaron. Él, asombrado, quedó mirando a su bebé sin entender qué era lo que realmente había ocurrido. Por esos tiempos ya lejanos, en Fontibón y pueblos aledaños contaban que el profesor Hernández, el hombre de este cuento, no cobraba por sus servicios, tampoco recibía bienes o dinero alguno. Cuento raro, un cuento bien extraño. Pero parece ser que eso es abundante, no hay manera de probarlo. Personas que en el pasado y aún hoy aparentemente hacen cosas raras. Bienvenidos a estos cuentos de la noche.
Periodismo de misterio. Muchos piensan que el periodismo de misterio es solo fantasmas, ovnis, todos los temas parapsicológicos y ese tipo de cosas que van más allá de la realidad. No. El periodismo de misterio también involucra geografía, historia, ciencias, otra gran cantidad de cosas. Hay una historia que voy a contarles con un preámbulo muy especial. Un preámbulo que me lleva a un misterio en las costas de Colombia. Hace muchos años, cuando trabajaba como curador o preparador de museos en Bogotá, siendo muy joven, laboraba principalmente en el Museo del Mar de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se lo recomiendo. Una exhibición muy, muy bonita, sobre todo para los niños. Estando en ese museo, que no se había inaugurado, llegó para montar a la colección un esqueleto de ballena, de esas llamadas ballenas jorobadas. Una ballena grande, de aproximadamente 9 metros, le faltaban unas vértebras, sobre todo las de la cola. Había que montarla y la idea era montarla enterita para que la gente pudiera rodearla, tocarla y demás, el público. Y el espacio era pequeño porque eso no, ¿cómo se hacía para montar ahí? Hubo discusiones todas las que quieran. Eso hablaban y discutían, el arquitecto llamaron y todo. Nadie daba solución para colocarla entera en un espacio tan reducido. Había una pared grande al fondo. Y el caso es que un día el director Jorge Barreto Solier, muy cansado de toda esa discusión, entonces me arrimó y me dijo: hay que montar la ballena. Como sea y acomode el lugar, hay que montar la ballena. ¿En dónde? Allá. No hay nada más que hacer. La orden estaba dada. El laboratorio para montar eso estaba separado del museo. Y yo me fui solito allá varios días y cogí un serrucho. Ustedes han metido la pata y los demás no entienden que no metió la pata. Agarré el serrucho, porque en esa época no había motosierras, ni caladores, ni nada de eso. Era muy difícil, era un lujo. Agarré un serrucho bien afilado y partí por la mitad la ballena. Ahí la ven ustedes, partida por la mitad sobre el piso. El director del museo pues no había estado pendiente de los laboratorios y alguien le contó: oiga, allá el doctor Chivago, a mí me decían en ese entonces doctor Chivago, allá el doctor Chivago se tiró la ballena. El director se bajó inmediatamente y vio eso ahí armado como está en la foto. ¿Qué es esto, por Dios? Un costeño, Jorge Barreto Solier, gran científico, muy respetable. No joda, te tiraste la ballena, me decía así, hablando en su léxico. No, yo no me he tirado, espere, le explico. No, ¿cómo se tiró la ballena? Eso que costó tanta plata, usted tiene que pagarla y está despedido, lo vamos a echar y paga la ballena, le vamos a poner una demanda. Se fue y no me dejó explicar. La ballena partida por la mitad. Yo seguí ahí. Las vértebras que faltaban, hice el modelo en arcilla y la fundí en fibra de vidrio y quedó. El escándalo se armó arriba en el museo y uno de los científicos del museo, Eugenio Rocha, que en paz descanse, bajó y me dijo: oiga, ¿qué fue lo que hizo Chivago? Se tiró la ballena. No, yo no me he tirado la ballena. Entonces le expliqué, le dije: a mí me dio una orden, hay que colocarla, pues la única manera es esta. Pues la pared, partida por la mitad, pegada en la pared. Así comenzó el proceso, así se montó y nadie, todo el mundo alarmado. Cuando la vieron ya armadita, la ballena larga, grandísima, quedó ahí puesta.
Hoy, yo hace décadas no voy a ese museo. Hoy mirando en internet encontré una foto y así está esa misma ballena en la exhibición. El caso es que estando en ese cuento de armar la ballena y todo eso, Jorge Barreto Solier, el científico director del museo, contó que tenía localizada una ballena al norte del Chocó en límites con Panamá, una ballena fósil que estaba a varios kilómetros del mar. Cosa tan rara, una ballena. Pero no había plata para traerla, eso era muy costoso, entonces pues la historia se perdió. Hace unos días, indagando a causa de un correo que me envió un amigo científico chileno, me hablaba de las ballenas que se han encontrado fosilizadas a lo largo de la vía de la carretera panamericana en Chile. Estaban haciendo la carretera y por eso se encontraron un poco de esqueletos de ballenas fosilizadas, unas 20 creo. Perdónenme si me equivoco. Y están las ballenas ahí, qué cosa tan rara esas ballenas fosilizadas. Miren el mapa, ¿qué hacen tan lejos de la costa? Y ese es el misterio. ¿Fue que la cordillera se levantó? ¿O el mar estaba más arriba y retrocedió? ¿Qué pasó? Era una playa, se murieron las ballenas y fueron a dar allá. No se sabe, un misterio. Entonces recordé la historia de Jorge Barreto Solier de la ballena fósil. Miren el mapa, ahí está, en ese sector. Y ese sector que ustedes están viendo es un sector de muchos misterios. No solo el de la ballena que está a varios kilómetros sumergida en la selva, la ballena fósil supuestamente, sino otros misterios raros. Hace unos años acompañé a una expedición de científicos y llegamos a un lugar. Yo me acordé de la ballena y pregunté a la gente que estaba ahí, la poquita gente porque es muy alejado, de la ballena fósil, y la ballena nadie sabía. Pero un capitán de un pesquero se quedó pensando. Miren las imágenes del mismo sitio, el mismo lugar. En la mañana, los pesqueros salen en grupo a extender sus redes. Los llaman también camaroneros. Si ven la imagen, observarán que tienen dos palitos extendidos que los llaman plumas, eso lo explicaré en el cuento, y esos palitos bajan las redes y ellos van con las redes sumergidas o pegadas al fondo, van capturando, haciendo su captura. Ese grupo de pesqueros lo captamos hace muchos años ahí en el mismo sector y eso es lo que se ve. Bueno, estando en ese sector misterioso, hermoso, lleno de selvas, qué cosa tan hermosa y de mar virgen, el capitán me contó. ¿Y qué me contó? Me contó la siguiente historia. La adapté como cuentico. El pesquero y el OSNI, objeto submarino no identificado. Frontera de Colombia con Panamá, Océano Pacífico. Aquel día de tiempos del olvido, la gran océano lucía tranquila por encima, pero todos sabían que por debajo, bajo su superficie, las corrientes eran muy fuertes. Y eso es lo que caracteriza aquel sector del Océano Pacífico. En la madrugada de ese día lejano, 4 grandes pesqueros o camaroneros, como también lo llaman, se aventuraron por esa maravillosa frontera. Una frontera enmarcada por un lado con el Océano Pacífico y por el otro con las selvas exuberantes del norte del Chocó, en Colombia. Aquel día, los pesqueros madrugaron a hacer su faena,
habían pasado la noche pegados a la costa, metidos en las ensenadas donde el mar penetra formando pequeñas bahías de mediana profundidad. Era un día soleado, un día que prometía buena pesca. Cada barco, cada pesquero tenía 2 plumas, 2 palos largos que salían al lado y lado del buque y que servían para lanzar y arrastrar las redes. Los pesqueros ya habían bajado las plumas y hacía rato habían lanzado las redes. Luego, muy temprano, como a las 9 de la mañana aproximadamente, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las redes estaban bajo el agua y después de unas horas de arrastre, en el pesquero comenzaron a izarlas o subirlas para descargar la captura. Entonces, de un momento a otro, en uno de los camaroneros, una de las redes jaló con fuerza. El capitán se rascó la cabeza pensando que la malla se había atascado con alguna roca y que eso estaba impidiendo que la red subiera. Viendo que no subía la red, los operarios pusieron a toda marcha el motor. Entonces el pesquero comenzó a ladearse, al punto de hacer inclinar, ladear o escorar al pequeño buque. La tripulación, viendo que la red no salía, aumentó el poder del motor, y así jalaban y jalaban. Entonces el buque se escoró o se ladeó peligrosamente. Alarmado, el capitán ordenó apagar el motor, ordenó dejar de jalar. Luego de apagar el motor, todos fueron a mirar, a ver cómo hacían para liberar la red de algo que la trancaba. Entonces, de un momento a otro, con el motor apagado y sin ningún esfuerzo para moverla, la red se meció. La red bajo el agua comenzó a moverse de lado a lado, de forma lenta pero supremamente fuerte. El pesquero se escoró, se ladeó peligrosamente hacia el lado derecho. Todos rodaron y en ese momento hubo pánico. El pesquero se bamboleaba de un lado a otro. Algo desconocido estaba jalando la red con mucha fuerza. Todos pensaron inmediatamente que podía ser una ballena jorobada de las que tanto se habla en el Pacífico Sur. Pero el capitán pensó que estaba muy arriba, muy al norte, como para que esas ballenas llegaran. Sin embargo, todos se quedaron atentos a ver si la tal ballena salía a resoplar, salía a respirar. La red seguía jalando y comenzó a arrastrar el pesquero, arrastrarlo lentamente pero con mucha fuerza. En esas estaban, cuando debajo del barco y dentro del agua se encendió una luz. Todos miraban aterrados. Era una luz grande que alumbraba desde el fondo del Pacífico. Al mismo tiempo que alumbró, hubo un jalón muy fuerte y la pluma del barco que sostenía la red se quebró. Entonces el pequeño buque comenzó a ser jalado hacia atrás por las cuerdas que sostenían la red. La luz se movía abajo. En pánico, el capitán ordenó cortar las cuerdas que unían la red con el buque. Y como pudieron, así lo hicieron. Las cortaron. El barco quedó libre, pero la luz siguió debajo. Después, aterrados, vieron cómo se levantó del fondo del mar algo que fue emergiendo. Era muy luminoso, y esa cosa comenzó a salir. Era un objeto plano, como 2 platos pegados, y de un momento a otro, la cosa esa, de unos 15 o 20 metros de diámetro, salió parcialmente cubierta por la red. Al emerger plenamente, la cosa se iluminó. Todos vieron el objeto extraño que estaba parcialmente envuelto por la red. Luego, y en un instante, la red sonó como si chispeara movida por corrientes eléctricas. Al final, la red encima del objeto desapareció como si se convirtiera en cenizas. Durante aquellos angustiantes momentos, los tripulantes de los demás buques observaron la escena paralizados. Entonces, el capitán de un buque vecino avanzó para socorrer al pesquero atacado.
Pero cuando llegó, el plato luminoso que había disuelto la red ya había emergido y estaba en el aire a unos 10 metros sobre el pesquero. En ese mismo momento, salieron del mar 3 objetos como platos pegados. Como platos hondos pegados. Eran platillos voladores, hoy llamados OVNIs. Los objetos se levantaron, quedaron encima de los pesqueros y luego todos, de un momento a otro, se dispararon hacia el cielo. Los objetos habían salido del mar, se habían parado sobre los pesqueros y luego volaron hacia el cielo. Ya en el puerto y en la empresa pesquera, aunque el capitán marcó en su bitácora o en su libro de a bordo lo que había ocurrido, nadie le creyó. Los jefes de la empresa y la aseguradora adujeron que seguramente había sido un descuido y que todos se habían puesto de acuerdo para cobrar la red a la empresa o a la aseguradora. Al final, como era costumbre, el capitán y la tripulación tuvieron que pagar la red. El seguro no respondió. No respondió porque no había prueba ni evidencia de que la red hubiera sido jalada por algo desconocido. Después de esto, la aparente paz del Océano Pacífico volvió. Regresó en un lugar ubicado entre la frontera de Colombia y Panamá, entre la selva y el gran océano, en un sitio misterioso donde se decía y se dice que ocurren cosas raras con objetos que salen del fondo del mar. Ballenas fósiles, misterio, ¿por qué están tan arriba y adentro del continente? OVNIs. Hasta hace unos años, hasta el año 2000, era muy poco. No se hablaba nada de los OVNIs, objetos voladores submarinos no identificados, y eso tan raro que es. Después de eso se comenzó a hablar y los objetos submarinos no identificados han entrado a ser parte de toda la mitología, porque no se puede probar, de toda la leyenda ovni. Muchos testigos, imágenes que a veces son creíbles y no, pero en esta época, con toda la tecnología que hay, es muy difícil creer. Pero los OVNIs aparentemente pueden ser una realidad. Bueno, y cambiemos radicalmente de tema. Vamos a hablar de la vida después de la vida. Muchas experiencias, muchos casos. Hace poco los científicos, en un artículo que publicó la BBC, ahí lo ven, estaban determinando de que lo que se habla sobre la experiencia de la vida después de la vida tiene un cambio. Los científicos estaban pensando, o han pensado y continúan pensando, que son alucinaciones que tiene el cerebro por falta de oxígeno y otras cosas que aducen. El caso es que en una nueva investigación se determinó que esas visiones del túnel y esas cosas no tienen nada que ver con drogas, alucinaciones por falta de oxígeno, el estado de coma, que es muy normal lo que pasa, lo que ven las personas víctimas de esto, que es otra cosa y que aparentemente puede tener mucho de verdad. Y sobre eso, un cuentico. La Mariposa. Carretera que conduce del municipio del Espinal a Ibagué, capital del departamento del Tolima, en Colombia. El auto, un Renault 4, muy de moda en esa época. Los pasajeros, el papá con su hija, estaban muy contentos. Ese domingo en la mañana iban a visitar a la abuelita, a la mamá del papá. Iban a visitarla
y allí sabían que ella los recibiría con achiras, tamal, insulsos, chocolate, lechona y otros platos de la comida típica tolimense. Iban despacio, no viajaban a una velocidad muy alta, no se movían a más de 60 kilómetros por hora. Y así, al llegar a un lugar llamado Gualanday, ascendieron por la carretera con rumbo a la planicie de Ibagué, en el llamado Valle de las Lanzas. Iban subiendo, y al hacerlo, en una curva, de un momento a otro, apareció un gran camión. Este se les vino encima. El papá trató de esquivarlo. El papá pitó, trató de esquivar al camión. Sin embargo, este se le vino encima y golpeó el pequeño auto. Y lo hizo con tanta fuerza que lo mandó contra un barranco a un lado de la carretera. El papá y la niña prácticamente murieron al instante. Eso parecía. Al momento, los demás carros que pasaban se detuvieron, llamaron a la policía. Después, para atender al papá y a la niña, los sacaron del carro. Estaban muy mal heridos. Aparentemente, estaban como muertos. Pero, ¿qué pasó? Un lugar, un espacio oscuro, al fondo un túnel, y parado frente a él, delante de una luz muy blanca, vieron un ser parecido a una mariposa. La mariposa miraba al papá y a la niña, quienes agarrados de la mano fueron avanzando por el túnel. Iban los dos junticos. No estaban asustados, no estaban aterrorizados. Por el contrario, sentían una profunda paz. Al llegar frente a la mariposa, que parecía un ángel, esta con voz muy dulce y sonriente les dijo: «Aún no es hora, tienen que volver». Ya en la carretera el papá y la niña estaban tendidos en el piso. Y los dos, casi que instantáneamente, volvieron a la vida. Los dos comenzaron a respirar. Más de una hora después llegó la atención médica. Los llevaron a un hospital importante de la ciudad de Ibagué y allí se recuperaron. Con el tiempo, y ya en sus casas, papá e hija comenzaron a contar la misma historia. La experiencia de un túnel y de una mariposa ubicada al fondo de ese túnel. Una mariposa resplandeciente. Y así, esa visión, eso que vieron los dos al mismo tiempo, aseguraban que les cambió la vida. Desde entonces se volvieron más amantes de la naturaleza, más amantes de disfrutar las cosas buenas o malas, pues a partir de ese momento, según ellos, comprendieron que hay algo más, algo que es indefinible, algo que produce mucha paz, algo que produce alegría y sobre todo, una sensación de eternidad. Con el tiempo, y ya adulta, la niña daba y da gracias porque en aquel viaje extraño, según sus palabras, había podido ver el cielo, acompañada y tomada de la mano de su amado papito. No se sabe, cuentos, mitos, leyendas, un espacio para entretenerlos. Hasta aquí el año de trabajito. Muy amables a todos, a los miembros, a los tobaristas, a los que han llegado, se han inscrito en nuestro canal, muy amables porque su apoyo nos ha permitido continuar un año más. A partir del próximo jueves viene especiales resúmenes de lo que fue los mejores cuentos del año. Viviana está elaborando la lista, está determinando qué cuentos van y qué no van, y vamos así hasta la primera semana de enero. El caso es que parece ser que de primero está ganando una historia que se llama El Patón.
Ha tenido mucha audiencia ese cuento, esa historia dividida en varias partes, la vamos a unir. Yo, Viviana y yo, el burro por delante, les deseamos una muy, muy feliz Navidad, mucha, mucha paz, mucha tranquilidad y esperemos que todo siga bien o siga cambiando. Recuerden que todo cambia, nada permanece estable, lo que se da por sentado de un momento a otro, ¡pum!, cambia. Feliz noche.